Bueno, chicos, hoy les voy a hablar sobre el trastorno narcisista. Seguramente habrán escuchado más de una vez hablar de la palabra narcisista o de escuchar decir esta es un narcisista. Pero ¿qué es el narcisismo como trastorno? Como trastorno de la personalidad. Aquellas personas que padecen de trastorno narcisista lo que tienen es una visión irracionalmente elevadísima de sí mismos y comparten rasgos y características fundamentales para que de paso puedan distinguir si alguno de ustedes padece de esto o tiende a esto o si tiene algún conocido o conocida que lo pueda padecer e identificarlo de manera mucho más fácil, ¿no es cierto? Un rasgo en común que tienen los que padecen trastorno narcisista es la necesidad constante y extrema de admiración de los demás. Eso es fundamentalmente buscar que constantemente te presten atención, para resumirlo en palabras fáciles, pero hay rasgos más complejos e incluso este mismo es un poco más completo y complejo también. ¿Por qué entonces buscarían la admiración y la validación constante de los demás? Porque ellos se creen merecedores de un trato especial y que poseen privilegios especiales o superiores a los demás. Eso es como para resumir el primer rasgo o característica en común entre los que poseen este trastorno de personalidad. Sobre el segundo rasgo o característica en común sería la falta de empatía, que más o menos el título lo dice, ¿no? ¿Qué es la empatía? En este caso, ¿qué es la falta de empatía que poseen los narcisistas o los que padecen de trastorno narcisista o trastorno de la personalidad narcisista? Básicamente ellos tienen grandes dificultades, severas dificultades, para entender sobre lo que es los sentimientos de los demás y preocuparse por aquellos sentimientos ajenos y sus necesidades. Pero esto tiene un porqué o una causa también. Y es porque básicamente el narcisista se suele preocupar más bien en sí mismo, en sus propias necesidades, en sus propios deseos, en todo lo que conlleva a su ser, primero él, siempre primero él, segundo él y tercero él o ella, claramente, ¿no? Como tercer factor se identifica la grandiosidad extrema, excesiva que sienten ellos. ¿Y esto qué sería? El sentimiento de grandiosidad que poseen este tipo de personalidades. Esta característica tiene relación a que tienden muchísimo a exagerar sus propios logros y capacidades. A su vez, esta característica se relaciona a que el sentimiento que padece el narcisista, o que suele padecer, es que se siente superior a los demás y quiere ser reconocido como tal. O sea, tales capacidades potenciales que muchas veces ni siquiera las tienen, se las inventa, se las autocree. La cuarta característica es una extrema sensibilidad a la crítica. Es decir, que reaccionan de manera extremadamente exagerada a las críticas y al rechazo. Esto tendría que ver a que la autoestima del narcisista es extremadamente frágil. También quisiera diferenciar que está el narcisista temporal, por llamarlo de alguna manera, y el narcisismo patológico, que son dos cosas distintas. Y bueno, no habría mucho que explicar porque ya los titulares ya lo dicen muy simplemente, ¿no? Temporal es una cosa, patología, cronificación, durabilidad es otra. Lo que sí, cuando el narcisismo se vuelve patológico, es ahí cuando se
se categoriza y se diagnostica que la persona padece de trastorno de personalidad narcisista. ¿Cuáles son las causas para que una persona padezca de trastorno narcisista? La primera causa, parece raro como suena el título, pero lo van a entender muy bien. Son los factores ambientales. ¿Ustedes dirán factores ambientales? ¿Que el clima afecta? No. Ahí les explico muy bien esta primer causa. Esto tiene que ver, está íntimamente relacionado con traumas en la infancia, con abuso emocional o físico, negligencia parental e incluso valoración excesiva de parte de los padres o cuidadores. De mi hijo es el rey, la reina, la princesa, el príncipe y hace todo bien. Bueno, eso también genera este tipo de secuelas y es parte de la primer causa, que es factor ambiental. La segunda característica o causa es la modelación de rol. ¿Qué es esto? Esta segunda característica, causa en realidad, tiene que ver con si el niño vio rasgos o comportamientos narcisistas de parte de sus padres, cuidadores o modelos de rol. La tercera causa que podría generar narcisismo, o en este caso trastorno narcisista en una persona, son los factores genéticos y o biológicos. Y bueno, como bien dice la palabra, la frase, los genes, el cuerpo de uno, los antecedentes biológicos, genéticos, el ADN, influye en que la persona, por más que no haya vivido traumas ni nada en particular, pueda padecer narcisismo en algún momento de su vida. La cuarta causa son las dinámicas culturales y sociales. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente en ciertas culturas o entornos sociales se elevan los rasgos narcisistas. Se los ve bien, se los considera como algo valioso, con lo cual fomenta a la persona que nació en cierta comunidad, cultura o entorno que ven que ser narcisista esté bueno, para hablarlo de forma muy simple y que se entienda, y lo más probable es que la persona, al ver eso todos los días de su vida, desarrolle esa patología. Ahora bien, ¿por qué hay culturas o comunidades que refuerzan el tema del narcisismo? Ya que lo asocian al éxito y al poder. Por eso es una causa bastante importante y por eso en muchas culturas abunda muchísimo personas con trastorno narcisista, porque la probabilidad de que no seas narcisista habiendo nacido en ese tipo de cultura es muy baja o prácticamente nula. La quinta causa del trastorno narcisista es la respuesta a la inseguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que el narcisista, como mecanismo de defensa, por su baja autoestima en el fondo, utiliza este tipo de conductas para tapar esa baja autoestima, baja autoconfianza o lo que sería sentimientos de inseguridad hacia sí mismo. Como conclusión, el trastorno narcisista puede ser resultado de una combinación de factores, tanto ambientales, biológicos como psicológicos. No obstante, cada persona es única, cada persona es un mundo y varía entre una y otra. Lo que yo les recomiendo es que si identifican en sí mismos o en otras personas, idealmente de su microentorno, este tipo de signos, que les sugieran hacer terapia, tratar de que esto no se agrave más, porque con tratamiento es bastante llevadero y por lo menos la persona puede volverse más consciente, cada día más y más y más consciente
de que no está bueno vivir así porque no es sano, es sumamente tóxico para sí, pero ni hablar para los demás. Bueno, eso es por hoy el tema que quería tratarles, que me parece de suma importancia.